Bendiciones, hermanos. Amén. Como dice la hermana, es un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor, Amén. donde podemos alabar y glorificar su nombre, donde nos podemos gozar. Porque ese es el propósito por lo cual nosotros venimos a la iglesia. No es solamente para mirarnos la cara, para saludarnos. Es porque tenemos un compromiso con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador. Porque Él quiere que nosotros le demos a Él alabanzas. Y es lo único que nosotros podemos darles a Él. Porque ¿qué otra cosa nosotros podemos darle a un Dios que lo tiene todo? Aleluya. Nada. El dinerito que nosotros recogemos aquí, eso para Dios no es nada. Dios no necesita dinero. Amén. Pero eso lo hacemos es porque tenemos necesidades aquí. Tenemos que pagar el lugar, tenemos que pagar gastos que la iglesia tiene, y para eso es el dinero. No es porque Dios necesite, porque Dios no necesita nada de nosotros. Lo único que Él quiere de nosotros es nuestro corazón. Amén. Es lo único que Él pide. Y es para bendecirnos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en esta noche vamos a hablar un poco la palabra. Yo sé que es un tema que a nadie le gusta, pero en esta noche no voy a hablar en sí directamente. Yo no voy a acusar a nadie, yo no voy a atacar a nadie, no voy a hablar algo para que nadie se sienta ofendido. Solamente vamos a analizar y vamos a ver qué nos dice la palabra. Y vamos a hablar sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Y tenemos que saber, porque muchas veces a nosotros nos preguntan qué es pecado y muchas veces no sabemos decir. Lo único que nos viene a la mente son cosas como fornicación, robo, pero hay otras cosas que tienen que ver, porque está lo que es el pecado carnal y está lo que tiene que ver el pecado espiritual. Y eso es lo que vamos a hablar aquí en esta noche. El pecado. Y ahí vamos a ir a Romanos capítulo 6. Ese capítulo entero nos habla a nosotros sobre el pecado. ¿Por qué en la Biblia se nos habla tanto del pecado? ¿Por qué Dios insiste tanto en el pecado? El pecado es lo que trajo la muerte al ser humano. Y Dios quiere libertarnos a nosotros de la maldición del pecado. Amén. Y por eso es que cuando nosotros venimos al Señor, Él nos perdona. Pero vamos a ver qué es el pecado. Y vamos a ver lo que nos dice capítulo 6 de Romanos. Y vamos a leer, vamos a comenzar en el versículo 15. Y yo quiero que pongamos atención a la palabra. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante, vamos a leer ahí. Y dice la palabra así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí no quiere decir que a nosotros nos entregaron al pecado y nosotros fuimos fieles
obedeciendo al pecado mientras estábamos en el pecado. Y sigue diciendo, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que, como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres Aleluya. acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aquí cuando nosotros empezamos a hablar, el apóstol Pablo nos está hablando y nos está diciendo que si pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Porque ellos, la gente pensaba que porque ya no estaban bajo la ley era una forma o era la ley que Dios le dio al ser humano para que se llevaran por ella. Pero ahora, al venir nuestro Señor Jesucristo, hay muchos que dicen que ya la ley fue abolida y ya no estamos bajo la ley, pero la ley todavía, pongan mucha atención lo que les voy a decir. Las leyes que Dios le dio al ser humano para que nosotros nos lleváramos por ellas. Y le voy a hablar no de las 666 leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, sino los 10 mandamientos. Porque a nosotros se nos dieron los 10 mandamientos y esos mandamientos no están abolidos. Y muchos piensan, no, ya yo no estoy bajo la ley, ya yo puedo hacer lo que yo quiera, porque ya yo estoy salvo. Y salvo siempre salvo. Y la Biblia no dice eso. Nosotros tenemos que saber que Dios nos libertó de la maldición del pecado para que viniéramos ahora a ser libres. Pero no libres para nosotros hacer lo que queramos en la carne, sino para obedecer a aquel a quien nos libertó. ¿Y qué es pecado? Según la Biblia, ahí lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, lo que nos dice que es pecado, según la Biblia. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, esto es, según la Biblia, lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que es pecado, cuando uno infringe la ley de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos, pecado es cuando le dicen, mira, no forniquen, no roben. No, pecado es todo aquel que infringe la ley de Dios. Y muchas veces nosotros infringimos la ley de Dios. Nosotros como cristianos ahora tenemos que saber que nosotros nos llevamos por la ley que Dios nos dio a nosotros. Que es que ahora nosotros le obedezcamos a Él. Y si nosotros obedecemos lo que Dios
dice en su palabra, no pecaremos. Muchos siempre pensamos que, no, yo no peco. Porque si yo le dijera a ustedes ahora mismo, ¿cuántos son pecadores aquí? Todo el mundo dice, yo no. Yo soy santo. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que usted no es pecador? Porque yo no robo. Porque yo solamente tengo un solo esposo o una sola esposa. Yo no mato. Entonces, yo estoy bien. Yo no soy pecador. Pero ahora, ¿hace usted lo que Dios quiere que usted haga? ¿Hace usted la voluntad de Dios? ¿Cumple usted con lo que dice la Biblia? Porque nosotros pensamos que pecado es todo lo que supuestamente nos viene a la mente que es malo. Pero cuando nosotros desobedecemos lo que dice la palabra, estamos infringiendo la ley de Dios. Cada vez que nosotros hablamos por nuestros labios, hablamos mentira. Cuando nosotros en los trabajos de nosotros, para quedar bien con los jefes, decimos mentira. Nosotros pensamos, no, pero eso es una mentira piadosa, que yo lo digo para quedar bien. Sí, pero usted está mintiendo. Cada vez que nosotros hacemos algo, que vamos al Social Security y que vamos a pedir ayuda y mentimos y decimos cosas que no es verdad, estamos infringiendo la ley de Dios. Cada vez que nosotros vamos delante de las autoridades y decimos cosas que no son verdad, estamos infringiendo la ley de Dios. Cada vez que nosotros somos injustos con el prójimo, estamos infringiendo la ley de Dios. Entonces, por eso es que nadie puede decir, yo soy justo. Porque todos tenemos algo, pero Dios quiere que nosotros dejemos eso. Tenemos que hablar todos verdad los unos con los otros, dice la palabra. No importa la consecuencia, usted tiene que hablar la verdad. Usted tiene que actuar como si fuera el Señor. Vamos a seguir. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque eso es lo que es pecado. Dice infracción de la ley de Dios. Y ahora le voy a decir lo que dice el diccionario sobre lo que es pecado. Y dice, pecado en latín es peccatum. Es la transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto religioso. En teología moral se le considera un acto malo a la omisión, culpable de un acto bueno o obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo recto y lo justo, o que falta a lo que es debido. Eso es lo que es pecado. Nosotros sabemos todo lo que sucedió en el jardín del Edén. Nosotros vemos cómo los padres, los primeros padres pecaron. ¿Qué fue lo que, para que se llame la palabra pecar, qué fue lo que ellos hicieron? Ellos desobedecieron el mandato de Dios. Entonces ahora se le cuenta como pecado, porque ellos infringieron la ley que Dios le había dado. Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto podrán comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del árbol de la vida, no pueden comer. Y después vino alguien que le dijo, sabe Dios, eso es mentira. Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Y ellos dijeron, entonces Dios nos quiso como engañar. Entonces no vamos a morir si comemos del árbol. No, ustedes no van a morir.
lo que van a hacer los ojos de ustedes van a ser abiertos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ellos dijeron, ¿tú sabes qué? Dios, tú sabes lo que tú me dijiste, yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que me está diciendo el otro. Y yo voy a comer porque yo no voy a morir. Eso es el pensamiento de ellos. Le estoy más o menos diciendo, ellos no le dijeron eso a Dios, pero en el pensamiento lo dijeron. Y fueron y comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran. Ellos infringieron la ley de Dios. Y por eso se les fue contado como pecado, como desobediencia. Y por eso vino la muerte espiritual. Entonces, cuando nosotros desobedecemos de igual forma, cuando viene un angelito aquí y nos dice, o un diablito y nos dice, no, tú sabes qué, no importa, mira, nadie te está viendo, tú puedes hacer eso, no importa, hazlo, total, todo el mundo lo hace. Entonces, uno viene y dice, tú sabes qué, es verdad, todo el mundo lo hace porque yo no lo puedo hacer, y viene y lo hace. ¿Usted sabe qué? Eso es pecado. Y usted sabe qué, que aunque nosotros somos cristianos, muchas veces la conciencia nos redarguye. Y usted sabe qué pasa, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. ¿Y qué sucede? La conciencia se nos cauteriza y entonces ya no nos interesa oír más la voz y lo seguimos haciendo como algo normal. Y creemos que estamos bien. Pero ahí es donde está la cosa, que Dios nos libertó de la maldición del pecado y ahora dice que cuando uno es libertado de alguien, dice que viene a ser siervo del que lo libertó. Entonces Él nos libertó de la maldición del pecado, nos libertó del enemigo que nosotros tenemos, que es Satanás, y ahora venimos a ser siervos de Él. Y ahora como siervos de Él, nosotros tenemos que empezar a caminar y a actuar diferentes. Y muchas veces nosotros como cristianos, que nos decimos ser cristianos, que vamos a la iglesia, que leemos la palabra, que supuestamente oramos, seguimos actuando de la misma forma que actuábamos antes de venir al Señor. Seguimos viviendo la misma vida. Entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento? Para nosotros poder entonces decir que verdaderamente somos obedientes a Dios, a nuestro Padre, al que nos rescató, al que nos libertó. Creemos que Dios no ve, no oye las cosas que nosotros hablamos y decimos. Dios está bien lejos. Dios, no importa, Dios, mira, yo no lo veo. ¿A dónde está Dios? Yo no lo veo. Y eso es lo que nosotros pensamos, que Dios está bien lejos. Pero la palabra dice que Él está en mí, que nuestra vida ahora está escondida en Él. Vamos a seguir viendo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Si ya Cristo Jesús nos libertó, ¿por qué nosotros volvemos otra vez a querernos esclavizar haciendo las cosas que hacíamos antes? Si ya Él nos libertó. Porque la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Libres para vivir ahora una vida diferente, una vida nueva. ¿Por qué? Si somos ya, si las cadenas fueron rotas, si ya nos libertó de todas esas cosas, de nuestra pasada manera de vivir, ¿por qué seguimos ahora haciendo lo mismo? Y por eso es que muchas veces nos hacemos la pregunta que ¿por qué mi vida siempre sigue de la misma forma? ¿Por qué a mí, como uno siempre dice, por qué a mí siempre me pasan las cosas malas? ¿Por qué?
escudriñese y mire a ver qué usted está haciendo. Porque la palabra dice que lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si usted no siembra nada que sea de justicia, que sea justo, no piense que usted va a cosechar nada que sea justo de justicia. Usted tiene que empezar a ser justo para que entonces la justicia empiece a manifestarse en usted. Así es. Pero muchas veces esperamos solamente, no, porque Señor, ya yo soy cristiano. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Llego tarde, pero no importa, yo voy a la iglesia. Pero hermanos, después queremos que el Señor nos dé todo. Y decimos, pero ¿por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios? No, hermano, sé fiel. Tenemos que serle fiel al Señor. Dice, si tú me eres fiel a mí, yo te voy a ser fiel a ti. Amén. Y como dice la palabra en Apocalipsis allá, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si eres fiel. Si no eres fiel, no hay corona para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Aleluya. Eso es lo que dice el Señor. Pero nosotros pensamos que le podemos torcer el brazo a Dios y que Dios nos tiene que dar a nosotros todos porque nosotros no lo merecemos. No, yo soy cristiano y yo lo merezco. No, hay leyes, hay reglas que nosotros tenemos que obedecer para nosotros poder recibir los beneficios de Dios. Dice en Mateos, vamos a ir a Mateos capítulo 6. Gloria a Dios. Mateos capítulo 6, versículo 24. Mira lo que dice aquí. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está hablando de riquezas, pero aquí póngale todos los demás. No podemos servir a Dios y a los deseos del mundo. No podemos servir a Dios y hacer las cosas que nosotros queremos. Póngale todo lo que usted quiera ahí donde dice riqueza, póngale todo lo demás. No podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque Él nos libertó. Y si nos libertó, ahora nosotros le pertenecemos. Dice que somos sus siervos. Somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra siervo? Esclavo. Somos servidores de Él. Y entonces si Él me compró a mí, Él pagó. Y pagó con su sangre. Él murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Cómo es que ahora yo voy a pisotear la sangre de Él para volver a hacer lo mismo que yo hacía antes? Por eso es que dice que no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él me compró ya a aquel a quien Adán y Eva nos vendieron al principio, que fue a Satanás. Él vino y pagó. Jesús pagó con su sangre. Él dio su vida para rescatarnos a nosotros de allá, de aquel lado de oscuridad, para traernos ahora a la luz, a la verdad. Ahora en Él somos libres, no somos esclavos del pecado, somos libres. Por eso es que dice, pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. No es porque ahora estemos en la gracia, vamos a pecar. Ahora es cuando nosotros tenemos, si no podemos, ahí es donde nosotros venimos donde el Señor y le decimos, Señor, ¿tú sabes qué? Tú sabes que yo soy débil. Yo te pido que tú me ayudes, ayúdame porque no puedo. Yo no puedo hacer las cosas que yo quiero hacer, sino las que no hago, esas son las que yo hago. Ayúdame para yo poder hacer y yo poder obedecerte a ti. Y ahí es donde el Señor entonces, ahí es donde empieza a tener
a formarse una relación entre usted y Dios. Cuando usted viene a donde Él diciéndole, Señor, no puedo. En mi humanidad yo no puedo. Ahora yo te pido que seas tú quien obres en mí. Porque la palabra dice que ahora nuestra vida, eso lo encontramos ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos, donde estábamos leyendo. Cuando empezamos a ver el capítulo, ahí lo dice que ahora Él murió y dice que nuestra vida está escondida en Él. Por eso es que Satanás ya no nos puede acusar a nosotros. Si en verdad nuestra vida está escondida en Él. Porque cuando el enemigo viene a querer acusarnos a nosotros, el Señor dice, espérate un momentico. Por eso es que allá en Primera de Juan, en el capítulo 2, por allá, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Aleluya. El cual es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces ahí vemos que entonces Él se vuelve nuestro abogado. Él nos defiende a nosotros. Amén, así es. Pero si nosotros no estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él no nos puede defender a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, hermanos. Que ahora nosotros vivimos en una vida nueva. Todo aquel que le ha dado su vida al Señor sabe que es una vida nueva. Es el nuevo nacimiento. Por eso es que dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Él la hizo ya todas nuevas para que nosotros empecemos a caminar ahora bajo obras nuevas. No por las viejas, sino por lo que le agrada al Espíritu. Porque ahora nosotros a quien tenemos que agradarle es a Dios. Olvídese de los demás. Por eso es que cuando seguimos leyendo ahí en Romanos dice que cuando nosotros hacíamos las cosas que antes hacíamos, no nos avergonzaban. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado y erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque cuando nosotros venimos al Señor y nos acordamos de las cosas que hacíamos antes, nos avergonzábamos. Decía, ups, yo hacía todas esas cosas. Tanto. Yo me revolcaba allá con todos. Yo hacía tantas cosas malas. Pero ahora cuando nosotros venimos al Señor, dice que el Señor nos perdona, nos limpia. Y ahora nosotros, ¿usted sabe qué? Eso nos avergüenza ahora cuando pensamos, pero ya eso se nos tiene que quitar de la mente. Ya, ¿por qué? Porque ahora el Señor nos limpió. Ya ahora, mientras nosotros caminemos de acuerdo a la ley de Dios, no nos puede ya avergonzar nada. ¿Por qué? Porque Él nos limpió. Y Él dice que Él coge todos nuestros pecados y lo arroja a lo más profundo de la mar. Pero cuando nosotros seguimos recordando y decimos, wow, yo recuerdo cuando yo tenía la novia aquella, cuando yo hacía esto y yo hacía lo otro. Cuando empezamos a acordarnos y nos regocijamos, pero decimos, pero ven acá, ¿y cómo es que ahora yo me regocijo de las cosas que yo hacía antes? Al contrario, lo que me debe de dar vergüenza de lo que yo hacía. Pero cuando se juntan con los amigos, un cristiano se junta con un amigo y empiezan a recordar la infancia o la juventud. Recuerda cuando nosotros íbamos a la discoteca y hacíamos esto. Ay, qué bien yo me sentía. Wow, espérate un momentico. No, y nosotros mismos empezamos a hablar y decir, ay sí, y que tú te acuerdas cuando nosotros, y todas las muchachitas venían, y seguimos hablando como que
¿Por qué? Porque estamos con personas que no son cristianas y ahí hablamos todas las cosas. Pero después uno dice, ay, ¿qué fue lo que yo hablé? ¿Qué fue lo que yo hice? No, ahí cuando usted se reúne con una persona que usted conoció en el pasado, le dice, mira, ¿tú sabes qué? Espérate un momentico, no me hable ya de eso que nosotros hicimos, porque ya eso quedó en el pasado. Ya eso yo no lo vivo más. Aleluya. Ya mi vida ha cambiado. Ya mira, eso que yo hice, yo me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es malo, eso es pecado. Pero muchas veces nosotros empezamos a recordar. Hay un pastor que sale ahí en YouTube que habla y dice, no, porque cuando nosotros nos damos, cogemos una marihuanita, ay, qué rico era, y qué rico. Y él lo habla así con una cosa y uno dice, pero qué descarado este. Todavía, y él lo dice, y eso es bueno, eso es bueno. Óigame, ¿cómo es que una persona, y es un pastor que lo sigue mucha gente, cómo usted en un púlpito empieza a hablar y recordarse de cuando usted se va a dar su pitico y decía, eso es bueno? Hermano, ya eso pasó. Eso lo hacíamos cuando nosotros estábamos bajo Satanás. Cuando estábamos perdidos en lo más bajo. Ya eso se acabó. Ya tenemos que borrar eso. Lo que hicimos en el pasado, tenemos que borrarlo. Ya eso no existe más. Porque la palabra dice que ya el Señor nos perdonó, nos limpió y ya Él no se acuerda más de eso. Por eso es que tenemos una vida nueva. Nueva. Usted sabe lo que es nuevo. Algo que todavía no se ha estrenado. Así mismo es la vida nueva de nosotros. Que tenemos que empezar a caminar de nuevo y actuar de nuevo. Y eso es la vida del cristiano. Porque cuando nosotros empezamos a obedecer la ley de Dios, entonces ahí es donde nosotros podemos decir que tenemos una esperanza de que nosotros vamos a heredar la vida eterna. Cuando empezamos a actuar y a hacer las cosas como Dios las hace. Porque tenemos que ser imitadores. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, pero Él nos ayuda. Amén. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 34 y 36 dice, Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted ve, si usted comete el pecado, usted es esclavo, todavía sigue siendo esclavo del pecado. Porque se supone que ya nosotros fuimos libertados del pecado. Entonces sigue diciendo, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Entonces por eso es que si usted todavía se ve haciendo las mismas cosas que usted hacía antes, es porque todavía el Hijo no lo ha libertado. Usted no le ha abierto su corazón sinceramente al Señor para que lo liberte. Todavía usted es esclavo del pecado. Y Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 23 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los débiles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís. Muchas veces nosotros no queremos sufrir haciendo lo bueno. No queremos sufrir haciendo lo bueno. Pero hay veces que tenemos que sufrir cuando hacemos las cosas que son buenas delante de Dios. Pero cuando nosotros estábamos en el pecado y dice que nos abofeteaban, había una pelea en un bar, en un lugar, y nos daban, ahí nos gozábamos, pero ahora, cuando siendo cristianos, no podemos soportar que tal vez nos injurien, tal vez que nos llamen de todas formas. No queremos soportar esto, pero en el pecado sí lo soportábamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver las cosas como son. Y ahí mismo, en el capítulo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, está hablando aquí de Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí dice que él mismo, el Señor Jesucristo, llevó nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero. Ahí fue donde, en el madero fue donde donde se libró la batalla, donde Él venció al enemigo. Y Él clavó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aleluya. Y si Él lo clavó en la cruz, ¿por qué nosotros vamos y lo cogemos de nuevo, lo quitamos y empezamos a jugar de nuevo con el pecado? No es fácil ser cristiano, y más en este tiempo, porque vemos que hay tantas cosas. El mundo está atacando de una forma tan agresiva a todos, que a nosotros mismos, en el televisor, en la radio, en todos lados, nos están bombardeando con cosas que tienen que ver con pecado. Pero ahí es donde nosotros tenemos que demostrar quiénes somos. Muchas veces estamos en el televisor y se presenta una escena ahí de sexo, y bueno, espérate, no hay nadie. Déjame ver. Hermanos, nosotros pensamos que nadie nos está viendo. Pero si nosotros tenemos al Señor en el corazón, Él está ahí y Él está mirando. Aleluya. Y ese es el que nos importa a nosotros, que nos miren. Entonces empezamos a hacer cosas porque creemos que nadie nos está viendo. Y en nuestra soledad hacemos tantas cosas que no le agradan a Dios. Hay tantos chistes en la radio, en el televisor, que nosotros nos gozamos, y nos reímos. Cuando hablan de sexo, hermano, tenemos que cuidarnos de todo eso, porque todo eso nos contamina a nosotros. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que saber cómo nos vamos a conducir
mientras nosotros estemos aquí en este mundo. Yo sé que no es fácil. Los muchachos en las escuelas, hoy más que nunca, es un tiempo horrible, porque todo lo que le enseñan es cosas malas. Ya no hay respeto para nada. Y lamentablemente nuestros hijos tienen que pasar por todo eso. Y vemos cómo muchos se dañan. Muchos que iban a la iglesia después, usted lo ve que se apartan. Porque es tanta la influencia satánica que hay en las escuelas. Óigame que es horrible. Cuando sacan a Dios de los lugares, es algo que el pecado está metido ahí. Y después uno dice, pero si yo en mi casa le enseñé lo mejor, le enseñé la palabra, pero míralo cómo se me ha puesto este muchacho. Es porque es tanta la influencia que hay en el mundo que lo arrastran. Y si a nosotros también nos arrastran. Si nosotros no tenemos cuidado, también nos arrastran. Y tenemos que tener cuidado, hermano, con eso. Lo que leyó la hermana ahí tiene que ver exactamente con lo que nosotros estamos hablando. ¿Quién habitará en el monte santo? Los de limpio corazón. Todo eso son lo que en verdad van a heredar, lo que pueden entrar al monte santo. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo, sino el que hace justicia. Y es muy difícil, yo sé que es difícil, pero dice que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre clamándole a Él, que nos libre de este mundo, de las cosas de este mundo. Porque no es fácil, hermano. Hay muchas influencias. Y ya voy a ir terminando. Pero ahí vamos a ver qué dice en Romanos, donde estamos en el capítulo 6. Ya solamente para que veamos qué nos dice la palabra. Romanos capítulo 6. Vamos a leer y ahí vamos ya para ir concluyendo. Dice en el capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso fue lo que yo comencé a hablar ahorita, cuando comencé en el versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y aquí comienza diciendo así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y por eso es que muchas veces yo le dije al principio que no solamente son los pecados que nosotros oímos comúnmente, sino los que transgreden la ley de Dios también. Los que no obedecen la ley de Dios. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que andar en vida
nueva, porque así como Cristo resucitó, dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Y si fuimos resucitados juntamente con Él, entonces tenemos que vivir vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Amén. El viejo hombre fue crucificado con Él. Amén. Ya ese pasó. Ya el viejo hombre pasó. Ahora nosotros somos el nuevo hombre. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oh, santo. Si nosotros morimos con Cristo Jesús, hemos sido justificados. Ya Dios nos perdonó. Ya Él no se acuerda más de que nosotros éramos desobedientes a su ley, de que nosotros no obedecíamos los mandamientos. Ya Él nos perdonó. Ahora vivimos una vida nueva. Dice que ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso mismo va con nosotros. Dice, porque en cuanto murió, si nosotros morimos al viejo hombre, ya no moriremos en el nuevo hombre. Dice, al pecado murió una vez por todas. Ya el pecado ya murió también. Y ahora vivimos para Dios. Por eso es que nosotros ahora tenemos que empezar a hacer lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Todo lo que está aquí en la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que leer la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos. Porque cuando nos llenamos de la palabra, nos llenamos de Dios. Y así es que el nuevo hombre se va alimentando y va creciendo a través de la palabra. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Santo. Hermanos, Aleluya. ahora estando en el Señor, dice que nosotros estamos muertos al pecado. Ya no podemos seguir jugando con el pecado. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Porque la palabra dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ahora nosotros tenemos que santificarnos. Y santificarse y ser santo no es como los santos que tiene la Iglesia Católica. Un muñeco. Nosotros no nos vamos a volver muñecos para colgarnos en las paredes, para ser santos. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra santo? Separados, apartados. ¿Para qué? Somos separados, apartados para para empezar a obedecer a aquel que nos llamó. Para eso es que Él nos separa. Para que entonces nosotros empecemos a vivir de acuerdo a la palabra
Dios. Por eso es que tenemos que apartarnos de todo lo que tiene que ver del mundo, de las cosas, no del mundo, porque si no tendríamos que irnos a una cueva y encerrarnos en una cueva. Pero tenemos que apartarnos de todo aquello que nos contamina y no actuar como actúa